Que Dios les bendiga una vez más. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias el primer libro de Samuel, capítulo 24. El primer libro de Samuel, capítulo 24. Hemos pasado un buen tiempo adorando a nuestro Dios. Espero que el Espíritu haya tocado sus corazones, les haya ministrado a través de los dones y los talentos que ellos han puesto al servicio del Señor. Y ahora vamos también a pasar un tiempo en el estudio de la Biblia, que es, dicho sea de paso, lo que nosotros solemos hacer aquí, ¿verdad? Nos reunimos, abrimos la Biblia y empezamos a leer. Así es que, primer libro de Samuel, capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Si alguien necesita una Biblia, levante la mano y se la prestamos con todo gusto. Ahora, antes de que vayamos a la lectura, yo tengo que hacerle una pregunta. ¿Cuál diría usted que es la hazaña más grande que hizo el rey David, incluso antes de ser rey? ¿Cuál diría usted que es? Cortarle la cabeza a Goliat, ¿verdad? Suena como algo bastante difícil de hacer o imposible. De hecho, nadie se atrevía a enfrentar al gigante excepto David, que en el nombre del Señor fue y lo derrotó. Esta noche vamos a estudiar en el capítulo 24 una de las verdaderas hazañas que David hizo y por las cuales fue considerado un varón con un corazón conforme a Jehová. Si yo tuviera que decir cuál fue más difícil entre Goliat y este capítulo, yo diría que lo que hizo en este capítulo. Así es que eso basta como introducción. Recordar que Saúl lo está persiguiendo. En el capítulo 23 estuvo a punto de atraparlo, pero el Señor obró un milagro en el último momento y mandó a Saúl de regreso a atacar a los filisteos. David fue salvado por la campana, ¿verdad? En el último momento al Señor lo rescató y en el capítulo 24 continúa la historia. Vamos al versículo 1. Capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, es decir, terminó la guerra, ¿verdad? Y volvió a lo que él le importaba. Lo que le importaba era matar a David. Le dieron aviso diciendo, hey, aquí está David en el desierto de En-Gadi. Pausa. Mire, no conozco una comunidad, un pueblo más chismoso que este. Aquí, el del capítulo 24. Mire, es que David no podía dar media vuelta, porque allá anda, señor rey, ¿verdad? Y todos estaban dispuestos a delatar dónde estaba David. Bueno, le avisaron dónde estaba. Versículo 2, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos, o sea, sus mejores hombres, de entre todo Israel, fue a buscar a David y a sus hombres, ¿verdad? Por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Cubrir sus pies significa tomar una siesta, ¿verdad? Ya les voy a contar un poquito más. Cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Qué pasó? El rey venía de una batalla difícil contra los filisteos. Los filisteos no eran un pueblo fácil que enfrentar. Terminó aquello y empezó a buscarlo. Tomó a sus 3,000, ¿verdad? 3,000 mejores hombres y empezaron a perseguir a David por la montaña, ¿verdad? No era un terreno, no iban en camiones o en tanques de guerra, sino que tenían que escalar la montaña. Cuando de repente, por el calor mismo del día, Saúl sintió la necesidad de tomarse un descanso. Entonces entraron a una cueva. Lo normal, lo habitual, si usted ha visto alguna película, lo más común o lo más cercano a un rey que tenemos en la actualidad es un presidente. Entonces, cuando un presidente va a entrar a un lugar, su escolta personal primero entra y revisa todo el lugar para asegurarse que no hay ningún riesgo y luego entra, ¿verdad? El presidente o en este caso el rey. Bueno, la escolta estaba afuera. Saúl entró, se durmió, dijo, muchachos, estoy cansado, voy a cubrir mis pies. Cubrir mis pies significa dormir. Saúl estaba, si esta fuera una cueva y aquella fuera la entrada, Saúl se durmió por acá y lo que no sabía era que entre las sombras de la cueva, usted sabe, las cuevas entre más profundas, más oscuras. Entre las sombras de las cuevas, David junto con sus 600 hombres. Ay, Saúl se fue a meter donde el enemigo, según Saúl, consideraba el enemigo. ¿Están conmigo en lo que está pasando? Saúlito descansando, ¿verdad? Durmiendo. Y todo, mire, yo me imagino que estos 600 hombres rechinaban los dientes.
Pero ellos sabían que el privilegio de decidir no les correspondía a ellos, sino a su líder, que era David. Todos ellos querían ir y cortarle la cabeza a ese rey que les había hecho mal y les había agraviado a ellos, ¿verdad? Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: ¡Hey! Este es el día que te dijo Jehová, te lo entregó a tus enemigos en tus manos, y harás con él como te pareciere. Me encanta. Lo que ellos le están diciendo a David es: esta es tu oportunidad de hacer con Saúl lo que se merece, de darle al rey su merecido. Veamos qué dijo David. Se levantó David, calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra... Qué varón este David, ¿verdad? Lo había perseguido una y otra vez. No le cortó la cabeza, le cortó la esquina del manto. Déjenme contarles, en aquel entonces los sacerdotes y los reyes llevaban una capa que era especial, que llevaba unos cordones cosidos que se hacían un nudo que se llamaban flecos. Esa vestidura era exclusiva para sacerdotes y para reyes, para diferenciarlos. David cortó uno de esos flecos de tal manera de que no cupiese duda de que ese fleco le pertenecía al rey. Inmediatamente le cortó el fleco. Dice que sintió una gran pesadumbre en su corazón, porque, oiga, no le había tocado un pelo al rey, había tocado apenas el manto, pero el Espíritu trajo una gran convicción. Oiga, David no era un hombre común y corriente. Después de lo que hizo, se arrepintió y dijo: que el Señor me libre. Le dijo a sus hombres. ¿Por qué? Porque si él no estaba dispuesto a cortarle la cabeza, cualquiera de esos otros 600 se le iba a cortar. Pero él les dijo: no, que el Señor me libre de hacer tal cosa contra mi Señor. Va más allá y le llama el ungido de Jehová. David, ¿que acaso no sos vos el nuevo ungido de Jehová? ¿Se acuerdan? Samuel ya ha ungido a David para ser el próximo rey. Pero David reconoce que el trono no le pertenece y que el trono no es suyo para él tomarlo en el momento en el que él cree que es conveniente. Encomienda al Señor su justicia y llama a Saúl el ungido de Jehová. Más adelante, cuando tengamos tiempo de alguna aplicación, vamos a hablar. ¿Cómo se le ocurre decirle a ese rey loco el ungido de Jehová si lo anda queriendo matar por meses? A David no le importaba lo que Saúl había hecho en contra de él. David entendía que el Señor había puesto a Saúl, y adivinen, según el corazón de David, ¿quién era el único que podía quitar a Saúl? Dios. Si Dios lo puso, Dios lo va a quitar en su debido tiempo. Que el Señor me proteja, dice, de hacer semejante cosa en contra del que Dios ha escogido. Por eso el Señor, por eso es que lo llaman, ¿verdad? Un hombre, un rey con un corazón conforme a Jehová. Que el Señor me perdone, dice, y me libre, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Lo repite por segunda vez. Así reprimió David a sus hombres con palabras. Oiga, Saúl amenazaba a sus hombres para que le obedecieran, ¿verdad? David los convencía con sus palabras, ¿verdad? Lo convenció con sus palabras. ¿Dónde estoy? Versículo 7. Y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, es decir, descansó, ¿verdad? Se despertó, siguió su camino. Versículo 8. También David se levantó después, esperó que Saúl se fuera, ¿verdad? Saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, o sea, ya estaba algo lejos, ¿verdad? Y le dijo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David tenía su espada desenvainada, listo para enfrentarlo en un duelo, ¿verdad? ¿Eso dice? David se inclinó, dice, su rostro a tierra, hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: hey, David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te puso en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matara, pero te perdoné. Mire, si David había tenido la oportunidad de cortarle la capa, es porque tenía la oportunidad de cortarle la cabeza.
Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, lo vuelve a llamar mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Insiste en darle a Saúl un lugar que ya quizás ni siquiera Saúl se debería dar a sí mismo. David insiste en respetar, en honrar a este rey. Qué hombre, ¿verdad? Este David. Versículo 11, gracias. Y mira, Padre mío, mira el fleco, la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto en lugar de matarte. Conoce pues y ve que no hay mal, no hay traición en mi mano, no he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa, o sea, cazando mi vida para quitármela. Que juzgue Jehová entre tú y yo, y que me vengue Jehová de ti, pero mi mano no será contra ti. Es decir, si me va a costar la vida, que me cueste, pero yo no voy a levantar un dedo en contra tuya. Oiga, este es un principio bíblico. Nosotros no podemos reclamar venganza de nuestros enemigos. Lo que Jesús hizo fue guardó silencio y agachó la cabeza y encomendó al Señor su obra. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiese sido obediente hasta la muerte y la muerte de cruz? Encomendó al Señor y dijo que el Señor juzgue. Conociendo la historia, el Señor va a juzgar. El Señor ya dictaminó justicia. Lo único que David no estaba dispuesto a tomar esa justicia en su mano. Versículo 13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Y tras quién ha salido el rey de Israel? Le está diciendo, mire, usted es el rey. ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? Le dice. ¿A una pulga? Miren lo que David pensaba de él mismo. Comparado con el rey, David no se consideraba nada. Él se consideraba un perro muerto. Se consideraba como una pulga. ¿Cómo cree que se sintió Saúl al escuchar esas palabras, verdad? Acuérdense que el problema en Saúl era que él se sentía amenazado por David. ¿Sí? Y David le está diciendo, señor rey, yo no ando buscando su puesto. Deja de estarme persiguiendo, ¿verdad? Jehová pues será el juez. Y él juzgará entre tú y yo. Él vea, él sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl respondió, pausa. No lo lean todavía. ¿Qué creen que respondió Saúl? Hay una palabra en la Biblia que dice, la blanda respuesta calma la ira. Se da cuenta que David no se engrandece, no se dice, mira, ve, en lugar de darme gracias, yo te pude haber matado, mira, todos mis hombres te querían hacer peso, ¿no? Le habla con humildad y Saúl, a pesar de los demonios que lo atormentaban, va a responder con sensatez. Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Yo diría, sin vergüenza este señor va diciéndole, ay, mi muchachito, como te andaba buscando, ¿verdad? Para matarte. ¿No es esta la voz tuya, hijo mío? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo. Me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? ¿Sabe cuál es el punto? David no consideraba a Saúl su enemigo. El que pensaba, el que veía una amenaza era Saúl, consideraba que David era su enemigo, pero David consideraba a Saúl el Señor, el Padre, el ungido de Jehová. Y Saúl lo está alabando, le dice, ¿qué hombre va a hacer algo como lo que hiciste? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, le ha de haber dolido en el corazón decir esas palabras, ¿verdad? Y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David
juró a Saúl. Si de todas formas ya se lo había jurado a Jonatán como 5 veces, ¿verdad? Y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte y vivieron felices. No. Todo parece indicar que Saúl ya entendió que David ha de reinar y se ha rendido de seguirlo persiguiendo. Cuando estudiemos el capítulo 26 nos vamos a dar cuenta que de repente otra vez, ¿verdad? Se le metió el chamuco, como decimos, a Saúl y empezó a perseguir a David. Y por segunda vez, David le perdona la vida a Saúl en una segunda oportunidad. Oiga, yo le pregunté al principio, ¿cuál es la hazaña más grande que David realizó? No sé si ahora, después que lo han leído conmigo, han cambiado de opinión. Porque matar al gigante, bueno, en el calor de la guerra y con todo el pueblo, ¿verdad? Aplaudiéndole, con qué sé yo, además de, por supuesto, el Espíritu Santo que estaba en él, fue y derrotó al gigante. Pero es mucho más difícil derrotar a los gigantes que llevamos dentro. Y ese gigante se llama orgullo. David no tenía una pizca de eso. No tenía ni así de creerse que él iba a ser el rey. Eso es lo que lo hacía tan grande. Ahora, esa es la historia. Vamos a tomar 2 o 3 ejemplos que podemos aplicar nosotros a nuestra propia vida. Lo primero que es importante reconocer es lo siguiente. En condiciones extremas es cuando sale a la luz quien verdaderamente somos. ¿Sí o no esta era una condición extrema? David tenía segundos para decidir qué es lo que iba a hacer. Y tenía 600 que lo estaban presionando. Además de todo el pasado y todas las veces que Saúl lo había intentado matar, ¿verdad? O sea, tenía 1.000.000 de razones para matarlo y una sola para dejarlo vivo. En condiciones extremas es cuando se demuestra quienes verdaderamente somos. David demostró en una condición de máxima urgencia o de ser extrema, que su corazón era un corazón humilde y lleno de misericordia. Me llama mucho la atención que David, siendo el ungido, no se deja llevar por lo que es lógico. Si yo le pregunto a usted o cualquiera de los 600 que estaba con él, ¿qué era lo lógico? Pues a matarlo, ¿verdad? Dice que eso es lo lógico, pero nosotros los hijos de Dios, los que hemos sido ungidos o llenos del Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo, hemos sido llamados a hacer luz en la oscuridad. Hemos sido llamados a ir en contra de la naturaleza de este mundo. Hemos sido llamados a ser distintos. Ese es precisamente el concepto de santidad. Hemos sido llamados a la santidad. Eso quiere decir que nosotros reconocemos que no pertenecemos a este mundo, por lo tanto, no nos regimos por las reglas de este mundo. No nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Muchas veces no va a tener sentido o lógica lo que vamos a hacer. Pero, ¿qué sentido o qué lógica tenía, por ejemplo, que el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, se hiciera un siervo y naciera en un pesebre? Y que fuera a la cruz. No tenía ningún sentido, iba en contra de la lógica. Bueno, lo que David hace aquí tampoco tiene sentido. Y lo que Dios espera de nosotros es que muchas veces hagamos cosas que para las demás personas no van a tener sentido. Pablo dice, bueno, ellos nos llaman locos porque no conocen al que nos ha salvado. ¿Sí? Y muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones en las que vamos a ser tildados por locos porque vamos a ir en contra de la corriente, en contra de la cultura. Ahora, David nos da un ejemplo en esta historia de lo que Jesús enseñó ser el gran mandamiento. Bueno, en el Sermón del Monte, él dijo, ustedes han escuchado de la ley, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Sí, eso es lo lógico, eso es la cultura, sí, eso es lo normal. Jesús cambió la cultura y dijo, amen a sus enemigos. Y es exactamente lo que David está haciendo aquí. ¿Saben quién más hizo eso? Jesús. ¿Usted se da cuenta que nosotros éramos enemigos de Dios?
Nuestro pecado nos convertía en abominables delante de la presencia de Dios. Y lo mismo que David hizo aquí, lo perdonó, no le cobró, no fue justo. ¿Sí? Lo justo hubiera sido que le cortaran la cabeza a Saúl. Pero David no obró con justicia. Jesús no obró con justicia. Si Jesús impartiese justicia a todos los que estamos acá, hey, yo siempre digo, cuidado con reclamar justicia. Es que eso no es justo. Claro que no es justo. No es justo que las personas lo insulten a usted y usted se tenga que quedar callado. Eso no es justo. Fue lo que Jesús hizo. No es justo que esa persona que le ha ofendido o que le ha lastimado grandemente, usted tenga que perdonarla. No es justo. Pero tampoco fue justo lo que hizo Jesús por nosotros. Si usted reclama justicia, yo siempre pienso, aquel que reclama justicia, justicia le será dada. Y si el Señor me pagara a mí conforme a mis obras, yo ya no estuviera ni aquí. Entonces mejor reclamemos misericordia. Hay una cosa que mientras leía el capítulo no me cuadraba. David insiste en llamar a Saúl el ungido del Señor, el ungido de Jehová, el ungido de Jehová. Yo le pregunto, ¿usted llamaría a Saúl, después de todo lo que sabemos de Saúl, el ungido del Señor? No, ¿verdad? Tal vez algún apodo, ¿verdad? El endemoniado, esquizofrénico, loco, ¿verdad? David lo llama el ungido del Señor. ¿Sabe? Usted y yo no estamos acá para decidir o para juzgar a quién el Señor ha decidido usar. David lo tenía bien claro. Él no estaba ahí para decidir quién era o quién no era el ungido. Nosotros no somos jueces. El juez es Dios. El que ha de decidir quién es ungido y quién no, quién es escogido y quién no, es el Señor. No me corresponde a mí hacerlo. Finalmente, mientras estábamos cantando, estaba reflexionando todavía en este capítulo y estaba pensando en la grandeza de un rey. Y vino a mi mente este pensamiento, déjenme leérselos. La grandeza de un rey no se mide por su capacidad de hacer justicia o de castigar a los que le han hecho mal. Oiga, la grandeza de un rey no se mide por su capacidad de impartir justicia o de castigar a los que le han hecho mal. La grandeza de un rey radica en la capacidad de perdonar. ¿Por qué David era mejor hombre que Saúl? Porque Saúl no lo hubiera dudado ni la mitad de un segundo en cortarle la cabeza a David. Porque se sentía en el derecho de ser rey y de impartir justicia. Y nosotros muchas veces nos sentamos en el trono del juez y nos sentimos tan espirituales o tan maduros y nos sentamos a juzgar a otras personas y queremos decirle a ese, por lo que ya viste, por lo que andaba haciendo es lo que le ha pasado. ¿Y a usted quién le ha dicho que usted es juez de otras personas? La grandeza de un rey no radica en la capacidad de castigar. Todos los reyes saben castigar. Todos los reyes saben impartir justicia. No todos los reyes saben perdonar. Y yo pensaba, por eso es que nuestro Dios es el verdadero rey y el rey más grande. ¿Sabe dónde radica la grandeza de nuestro Dios? En que de tal manera nos amó que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Cualquier rey castiga, no cualquier rey perdona. El rey que nosotros tenemos es un rey tardo para la ira, un rey grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, nos da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. La costumbre es que cuando usted va delante del rey y ha fallado, el rey le va a cortar la cabeza. No es el rey que nosotros tenemos. Y esta noche podemos venir confiadamente delante de su trono a pedir misericordia.
Entonces, yo no sé cómo anda su corazón, yo no sé cómo está usted, yo no sé si usted anda bien, anda mal, anda animado, desanimado. Lo que sí le puedo decir es que hoy podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Y voy a invitar a los hermanos de la alabanza, si pueden pasar a compartir con nosotros la última canción. Y esa última canción habla acerca del trono, ¿sí? De poder venir delante del trono. Así es que lo que les voy a invitar a todos los que estamos acá sentados es, entre tanto escuchamos la última alabanza y dejamos que el Espíritu nos siga ministrando, hoy es un buen día para reconocer que el Rey de Reyes está listo para perdonarle. Venga ante su trono, pida perdón, pida una nueva oportunidad y le aseguro que va a encontrar misericordia.